El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. Nos volvemos a encontrar otra vez, mi querido chavo. después de... Pues después de 15 días, ¿no? Te fuiste de vacaciones, Fui a 2 semanas, ¿no? Costa Rica, Perú, Ajá, no, a hombre, Cuba. fabuloso. ¿Verdad? ¿Quién como usted, maestro? Se lo pasa No es cierto. No es pachangueando, ¿no? cierto. No soy, Aquí estuviste, ¿no? no soy periodista viajero. Sí, has sido viajero, ¿eh? Sí, acuérdate, estuvimos en Cancún. Bueno, en Cancún. Sí, y vamos a ver el primer encuentro internacional de abogados con sede en Medellín, que será 23 y 24 de noviembre. Ya, estamos. Y ya, pues ya estás, Estoy haciendo maletas ya. Exactamente, ya estás considerado para Sí. que acompañes a los abogados mexicanos, ¿no? Perfecto. Sí. Nos vamos a programar y ahí estaremos. Hablando Seguro de que sí. Cancún, lo que ocurrió en Quintana Roo con ruso, Con el ruso. que lo lincharon, estuvieron a punto Sí, por poquito y le arrebatan la vida, ¿no? Es un tema que vale la pena desmenuzarlo Sí. jurídica y socialmente. Es un ruso que, dicen las autoridades migratorias, entró al país a través de una petición de apoyo humanitario. La autoridad mexicana, las autoridades migratorias consideraron que no había condiciones para rechazarlo, le dieron una residencia provisional, hasta donde se ha dicho oficialmente, y estuvieron indagando su forma de vida, pero desde que llegó a México empezó a agredir a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres. Vía redes sociales. En redes sociales, pero tenía la mala costumbre de grabar sus fechorías. Estaba agrediendo a un niño y lo estaba grabando. Y no bajaba de decirle, feto, monkey, despojo de la humanidad. O sea, francamente muy agresivo en sus manifestaciones, muy discriminatorio, aduciendo pues pues obviamente muchas palabras ofensivas para todos los mexicanos, sobre todo sus vecinos de allá de Cancún, de Quintana Roo. Derivado de que la propia sociedad de aquel lugar se percata de ese tipo de agresiones, uno de sus vecinos convoca precisamente a pretender hacerle un reclamo y lincharlo. Entonces llegó una muchedumbre a su casa, pues casi lo sacan a golpes y él se defiende todavía. Uno de ellos les dio un piquete con una navaja. Y lo mató. No, creo que no lo mató, creo que está hospitalizado, no sé si a final de cuentas, creo que sí perdió la vida. ¿No? El joven. Fíjate, ese es un tema también que complica más esta situación porque vas a ver ahorita lo que te voy a comentar a la postre. Pues se dio una agresión, primero de él, de manera pacífica, pero con palabras altisonantes, siempre denostando, dejando pues tintes de discriminación hacia la raza mexicana. Vienen los mexicanos, lo agreden, lo quieren sacar de su domicilio, él se defiende, pretendían quemarlo vivo. Sí. Llega la autoridad, se los arrebata y hoy está en un hospital. Sí. Y a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Hay un mexicano que pierde la vida, como tú lo acabas de mencionar ahorita y confirmar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Desde el punto de vista netamente jurídico, pues hay una omisión por parte de la Autoridad de Migración que debió haberle dado seguimiento a su comportamiento, y también por parte de los mexicanos hay responsabilidad penal, incluso porque hay una apología a cometer un delito. Nosotros no podemos, como mexicanos, por prohibición expresa de la ley penal, convocar en redes o a través de cualquier vía, invitando a otros que se sumen a cometer un delito. Porque lo que debió haberse hecho en todo caso es darle participación a las autoridades e inclusive, desde luego, tratar de hacer del conocimiento a las autoridades migratorias para localizar y ver cómo estaba la instancia legal de este sujeto y en su caso expulsarlo. Ya ves que tenemos un artículo 33 de la Constitución, Sí. que cuando se da una conducta totalmente antisocial o que ofende a los mexicanos y sobre todo cuando participan en su vida interna o desarrollo, el presidente de la República tiene una facultad para poder expulsar a los extranjeros. En este caso concreto no fue así. Los mexicanos quisieron, probablemente con una pretensión justificada, hacerse justicia de propia mano. Uno pierde la vida, se comete el delito de apología, lesiones en este caso, y hoy la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo tiene bajo custodia a este ruso. Te quiero comentar que se dio una revocación, no por este hecho, 6 meses antes se dio una revocación de su estancia legal en México. Los últimos 6 meses este ruso estuvo en tierras mexicanas de manera ilegal. Entonces procede de inmediato su expulsión, pero
antes de expulsarlo, pues tiene evidentemente que hacerle frente a la justicia por los hechos delictivos que pudieran haber acontecido. Nosotros tenemos en Morelos, en Quintana Roo habría que analizarlo, un delito que se llama discriminación precisamente. El hecho de agredir a una persona, de denostarle, y en cuestiones de su sexo, de su raza, de su color de piel, empezamos a discriminarlo y hay una conducta delictiva. Ahí habría la tipicidad de un hecho delictivo que él tenía que, desde luego, que hacerle frente, con independencia de también las lesiones o el homicidio del mexicano que fue agredido, desde luego. Sí. Y en todo caso, después de que pueda ser procesado y en su caso condenado, también será expulsado hacia su país. ¿Quién es, desde nuestra óptica, quien tiene mayor responsabilidad? Pues es la propia autoridad. ¿Cómo es posible que una autoridad migratoria no le dé seguimiento a una estancia de un extranjero en México? Y el peligro que representa. El peligro que representa, ¿no? Porque si es un extranjero que viene aquí a favorecer el desarrollo de productos en el país, sí, creando inclusive fuentes de trabajo, pues yo creo que nadie les haría el feo, al contrario, bienvenidos. Pero si vienen a denostar, a destruir, a ofender, pues de luego la autoridad no sé a final de cuentas qué es lo que estaba esperando. Hoy hay un acto irregular de la autoridad gubernamental y desde luego hay responsabilidad compartida, ¿eh? Quien pierde la vida, en este caso el mexicano, o quienes resultaron con lesiones, con independencia de que pudieran tener algún tipo de responsabilidad también, tienen un derecho expedito para demandar al gobierno por omisión. Y en este caso creo que las autoridades migratorias pues tendrán mucho que explicar, ¿eh? ¿Él puede hacer entonces frente a un proceso penal antes de ser deportado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, derivado de la lesión que ocasiona la persona que ya acabas de confirmar que falleció. Sí. Aquí sí hay, desde luego, conexidad entre la conducta desplegada por el ruso y el deceso de esta persona, pues tendrán que hacerse las indagaciones y seguramente será consignado ante un juez y hacerle frente a un juicio oral. Ya le corresponde, en Quintana Roo también los juicios orales tienen plena vigencia. Desde luego se tiene que llamar a su autoridad consular, aunque él sea ruso y esté en tierra mexicana, porque acuérdate que así nos pasó con la francesa. No se llamó a las autoridades consulares y al último, después de recibir 3 condenas, una condena, una ratificación de la condena, un amparo negado, se dijeron, ay, no llamaste a autoridad consular y se le otorgó su libertad. Así que hay que tener mucho cuidado para que eso no ocurra. Violaron el debido proceso. El debido proceso. Oye, pero lo lastimero, lo que a mí sí me molesta mucho es que, no porque sea un extranjero, puede ser cualquier persona, ¿no? Pero las ofensas que hacían los niños, a las señoras, a los señores de la tercera edad, y con una actitud en tierra mexicana de denostación, francamente, de odio, ¿no? Oye, vienes a tu casa a que te agredan así, pues, eso es inconcebible, ¿no? Entonces creo que sí hay, pues, algo que se debe rescatar aquí, que es fincarle responsabilidad a la autoridad migratoria. ¿Por qué perdió de vista a un extranjero que estaba de manera indebida en tierra mexicana y sobre todo ocasionando pues tanto malestar, tanto perjuicio? Se supone, hasta donde se dice, que pues por lo menos en redes sociales es monitoreado todo lo que se escribe o se dice. Los trabajos de inteligencia que hace el gobierno federal, pues aquí quedaron en evidencia, fallaron, y hoy pues es un hecho muy lamentable que seguramente va a ser comentario no solamente de hoy, ¿no?, sino de los próximos días y hasta semanas. Bueno, le damos entonces al tema. Yo sé que le gusta también de repente hablar de política. Nada más así como de refilón. De refilón. ¿Ve una alianza PAN-PRD? Híjole, pues nos enteramos el fin de semana que siempre sí están, parece ya en una relación muy cercana. Lo que francamente a mí me parece en lo personal es que las políticas y los principios de cada uno de los partidos son totalmente discrepantes, ¿eh? Una derecha muy amarrada, muy estática, conservadora, inflexible, y una izquierda muy desatada, inclusive se ha llamado progresista, pero tal parecería que lo que pretenden es lograr el poder a como dé lugar, ¿no? Pero ya no habría identidad. Creo que esa mezcla sería sumar restando. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden sumar esfuerzos, pero mucha gente que pudiera pensar como lo estamos expresando, al ver que el partido con otra política distinta, con otros principios distintos, se está sumando a su partido, del que forma parte por muchos años, probablemente se retire. Y ya empezamos a ver varias manifestaciones pues de líderes importantes de ambos partidos, ¿eh? Entonces seguramente los líderes de estos partidos, los presidentes, ya evaluaron esa circunstancia y por eso se aventuraron. Pero también es interesante lo que dice el presidente estatal del PAN, ¿no? Dice, aquí en Morelos no,
Pero bueno, pues yo sé que Juan Carlos Terrazas es un hombre que pudiese querer lo mejor para Morelos, acorde a sus pretensiones. Pero desafortunadamente esas decisiones se toman en el centro. Y si del centro le ordenan. Sí, pues va a tener que sujetarse y obedecer. Pero bueno, también hablan del temor que le pueden tener a López Obrador, ¿eh? O sea, ¿cuándo te unes con alguien? Pues cuando ves que el enemigo está fuerte. Yo sumo aquí para restarle a aquel. Sí, exactamente. ¿No? Pero puede salir al revés el tirito, ¿eh? Porque mira, mucha gente del PAN se va a retirar cuando ve la alianza, y mucha gente del PRD también. Ajá. Porque no hay empatía de los dos partidos. Sería más creíble ver una suma del PAN-PRI, porque son muy parecidos en su ideología, pero una izquierda y una de derecha, y tan abismales, es muy complicado. Entonces muchos de las gentes que han estado sustentando a los partidos pudieran retirarse, ¿y dónde crees que se van a ir? Se van a ir a enfilar precisamente los proyectos de López Obrador. Entonces ahí podría ser contraproducente, es mi opinión, claro, puede ser debatible, pero así lo vemos. Por lo pronto sí nos despertamos con una sorpresa. Llama la atención. Llama la atención. Le damos seguimiento. Gracias. Me da gracias. gusto volverlo a ver en este espacio. Nos vemos el próximo lunes aquí. Regresamos después de la pausa.